Bienvenidos a todos, muchas gracias por conectarse a nuestro webinar Cybersecurity Trends 2022. En este momento vamos a dar inicio a nuestro evento con la participación de nuestro CEO, el ingeniero John Galindo. Ingeniero, muy buenos días, le doy la palabra. Mi nombre es John Galindo, para quienes no me conocen. Soy el fundador y CEO de DigiWare, pero es especializada en temas de ciberseguridad desde hace unos 25 años y ya casi 30 en esta industria. El día de hoy pues queremos compartirles alguna información acerca de ciberseguridad de la compañía y lo que estamos viendo en este 2022 y un poco la forma como estamos viendo lo que es un proceso bien importante para las organizaciones, como es el monitoreo continuo de la postura de ciberseguridad. Desde hace cerca de unos 15 años creamos una compañía que se llama DigiSoc. DigiSoc es una unidad de negocios que se especializó en el tema de Managed Security Services, todos los servicios gestionados de ciberseguridad, y que ha dado una evolución, digamos, importante en la construcción de productos que ayudan a la automatización y que hoy en día son parte integral de nuestro servicio de monitoreo. Y hoy en día, pues, es la iniciativa que lidera los esfuerzos del Managed Detection and Response, o MDR, como se conoce este tipo de organizaciones. Entonces, bienvenidos. Espero que les guste esta charla y que aprovechen también las que vienen más adelante con Luis y Jesús. Bueno, entrando en materia, hay que decir que las últimas encuestas que han hecho Gartner, pues especialistas en hacer análisis de mercados, encuestas, y preguntaron a los CEOs, digamos, y a los board of directors, donde también se sientan los CEOs, pues cuáles eran los principales riesgos que hoy en día estaban viendo las organizaciones. Y el principal riesgo que veía naturalmente tenía que ver con los temas regulatorios y de compliance. Es un riesgo importante que se puede materializar dependiendo de la jurisdicción, digamos, que se encuentre en la organización. Pero el segundo riesgo detrás de este riesgo de compliance es el de ciberseguridad, porque es un riesgo creciente, es un riesgo que está asociado a la forma como operamos hoy en día, que es cada vez más digital, y que está impactando severamente los negocios. Ya incluso superior al riesgo de ejecución de negocios, el riesgo de los empleados, el riesgo financiero, de competencia y demás. Es increíble cómo se puede calificar como el segundo riesgo más importante para una organización. Y pues claramente es entendible, ¿no? Es decir, con la pandemia, desde hace 2 años, exactamente hace 2 años, arrancamos este suceso, digamos, que nos transformó nuestras vidas. Y en todos los aspectos de la operación se ha visto ese impacto, ¿cierto? El mismo Gartner, en las evaluaciones que hace de cómo evolucionan los negocios digitalmente, encontró que las compañías cambiaron sus estrategias a raíz de la pandemia a estrategias mucho más digitales para lograr la captura de los clientes. Los clientes ya, clientes más en la casa, utilizan los medios tecnológicos, entonces el medio tecnológico tiene que ser el driver para lograr acceder a ellos y conquistarlos. Los negocios también contestaron que el 82% de los negocios implementamos trabajo desde la casa como una iniciativa directamente como resultado del COVID. Y pues es natural, ¿cierto? Se veía venir esa transformación digital y se aceleró, básicamente. Y a nivel de la operación, pues obviamente los negocios digitales o el uso de técnicas digitales para los negocios se vuelve como un elemento central para la excelencia operacional. Pues cada vez estamos más inmersos en tecnología, y la tecnología nos abre riesgos como la seguridad. Ahora,
Ahora bien, pues obviamente nosotros vemos que el futuro no va a ser regresar, ¿cierto? Sino que va a ser seguir esta tendencia tecnológica, ¿cierto? Y aquí algunos ejemplos de estadísticas muy interesantes. Entrevistaron a los CIOs, ¿cierto? Los responsables de la estrategia de tecnología de las empresas, acerca de qué es lo que se esperaba de ellos a nivel presupuestal, y esperan un incremento en los presupuestos en temas tecnológicos. Y que incluso 22% de los encuestados decían que iba a ser más del 10% ese incremento en la inversión tecnológica. ¿Por qué? Porque la segunda pregunta que hicieron fue que las empresas que esperan de los negocios a través del uso de la tecnología, y el 28% espera, o se espera que el 28% de los ingresos de las empresas ya vengan de medios tecnológicos, de negocios tecnológicos. Entonces, es una tendencia pues, bien importante, ¿cierto? Viniendo del 13.8% solamente en 2019. Seguimos siendo cada vez más digitales. Y claramente para fortalecer esas capacidades, pues el 83% de los CEOs entrevistados dijeron que iban a invertir mucho más en capacidades digitales en su desarrollo. Ahora, si nos vamos a las juntas directivas o los boards, ya el 72%, eso es impresionante, el 72% sería impensable hace un par de años, pues están viendo que el riesgo, la estrategia de manejo de riesgos y de rentabilidad tiene que estar asociada a, pues obviamente va a impactar claramente en el resultado de los negocios. O sea, ese tema de gestión de riesgos, y ya vemos que uno de los riesgos centrales pues, es ciberseguridad. Pues eso no va a cambiar. Y hablando de ciberseguridad, precisamente este tema se está volviendo cada vez más complicado en vez de ser menos complicado, como fuera lo que se esperaría en la tendencia tecnológica, ¿no? Es decir, mayor eficiencia, mayor resultados, pero no, en ciberseguridad tenemos mayor complejidad. ¿Y por qué? Porque el mundo de la ciberseguridad nació como un mundo para proteger a un entorno, y no como un mundo diseñado y desarrollado adecuadamente. Entonces, empezaron a hacer muchas herramientas de ciberseguridad que ayudaban a controlar cosas específicas: protección del correo, protección de las aplicaciones, protección de los usuarios a nivel de autenticación, cifrado de información. Entonces, son muchas herramientas. Hoy en día, en promedio de una compañía opera más de 75 herramientas de ciberseguridad, lo que es bastante. Y desafortunadamente, a pesar de esa cantidad de herramientas, todavía sobre las brechas que son conocidas de ciberseguridad, el 95% de los ataques son exitosos por esa vía. A pesar de que se publican y dicen están estos problemas de ciberseguridad, pues siguen siendo los mismos que utilizan los hackers para penetrarlas, o los crackers, los malos, digamos, para penetrar las compañías. Entonces, eso genera una reflexión muy importante, complementando con esta otra estadística que habla de que el 61% de las empresas tienen dificultad en priorizar cuáles son las estrategias para proteger sus negocios, para mitigar ese riesgo. ¿Y es por qué? Porque la complejidad tecnológica, la diversidad de los accesos a los datos son móviles, no están en sitios específicos, pues hace mucho más compleja la labor de protección. Y por el otro lado, hace unos años, desde una década para acá, hicieron muchas empresas en el sector que hacen monitoreo de ciberseguridad. Ya hay muchas empresas en las que hacen monitoreo de seguridad y lo hacen, pero lamentablemente hacen ese monitoreo tradicional. Y en ese monitoreo tradicional, la verdad es que no es un monitoreo efectivo, porque lo que estamos viendo típicamente es que hay un bombardeo de alarmas, muchos dispositivos siendo monitoreados que generan muchas alarmas, y las herramientas de CIEM, que son las que consolidan esa información, pues todavía tienen una gran cantidad de falsos positivos
Siempre es una buena herramienta interesante para coleccionar datos, pero no es la mejor herramienta para poder tomar decisiones de negocio en cuanto a la protección o cuáles son los riesgos reales que se están materializando. Entonces, por un lado tenemos controles de seguridad que no se coordinan entre sí, ¿cierto? Cada uno cumple una función determinada, pues se requiere múltiple administración. Ya hablábamos de esos 75 controles de seguridad promedio, pero no están integrados. Sí, como una herramienta que los integra, pero genera muchos falsos positivos. Entonces, muchos de los operadores hoy en día se la pasan analizando los datos que vienen de un 100 y menos tiempo en responder a los ataques. Y luego concluyen que hay mucho falso positivo, entonces están empezando a descartar alarmas y alarmas y alarmas y se llegan al común elemento que hemos hablado en el pasado, que es la fatiga de alertas, el alert fatigue, que evita que las organizaciones puedan focalizarse en lo que es importante. ¿Por qué no es tan efectivo el monitoreo a través del 100? Porque se basa en reglas estáticas de ataques. Y si hay pequeñas variaciones en la forma como se procede en un ataque, pues ya nos generan, ya no son identificables. Es por eso que nosotros, digamos, nos hemos enfocado mucho en esta matriz de Mitre de ataques. Es muy interesante porque el enfoque es más en cómo opera un intruso, qué acciones son las que hace en diferentes fases, y dependiendo de la fase en la que está, podríamos decir que está logrando un nivel de compromiso mayor en una organización. Entonces, entendiendo estos comportamientos y haciendo un match más bien y un análisis por comportamientos, sí vamos a poder ser mucho más efectivos en la detección. Por eso nos basamos en este modelo que tiene 11 tipos de tácticas y fases que utilizan un intruso, pues desde un acceso inicial, ¿cierto? Que tiene 10 posibles elementos, digamos, para acceder. Estos son ejemplos. La ejecución, ¿cierto? Ya de herramientas o instalación de elementos para penetrar. La persistencia, es decir, poderse camuflar ya dentro de la organización y empezar a poder explorar y visualizar un entorno. Escalamiento de privilegios para pasar pues, de ser el usuario básico a un usuario administrador que tiene acceso al privilegio de aplicaciones y máquinas como tal. Evadir las defensas, ¿sí? Para tratar de camuflarse allí mismo, acceso a credenciales, descubrimiento de la red, movimiento lateral dentro de la organización, colección de data, filtración y finalmente cómo harán control, que es cuando ya logran el cometido, que es pues, obviamente tener control y acceso a los sistemas. Entonces, digamos, ¿qué es lo que nosotros hemos hecho? Es definir que el monitoreo debe estar enfocado en el comportamiento para identificar esas tácticas asociadas con un ataque de progreso y con mecanismos de machine learning para que nos permita tener ampliaciones en la variabilidad de lo que se está detectando. Es así que no tiene que ser un comportamiento específico, sino que puede ser un patrón que puede tener variaciones y nos va a permitir hacer más con lo que se está detectando. Lo otro que es importante es pues, tener estos equipos de incidentes para que puedan sensibilizar el potencial compromiso cuando la máquina está siendo infectada o atacada y el impacto dentro de la organización, pero no un impacto tecnológico sobre un sistema en particular, sino el impacto en el negocio. Y eso solo lo sabe la misma organización y el mismo equipo interno de la organización sobre el cual puede ser ese impacto que puede generar X o Y servidor siendo atacado. Pero tenerlo claro es muy importante porque también la respuesta es diferente. Nosotros hablamos de un concepto acá que es priorizar y automatizar, y creemos que son los dos conceptos claves
en detección. ¿Cómo respondemos? Pues vamos a priorizar sobre qué es lo que puede generar mayor impacto en el negocio y vamos a automatizar una respuesta para mitigar efectivamente un riesgo. Ese es nuestro enfoque como organización en el tema de detección, y eso es lo que sugerimos a nuestros clientes y a la industria en general responder. Y es por eso que pasamos de ser una compañía MSCP, que tenía un modelo tradicional de monitoreo, de detección, de usar un 100, digamos, para correlacionar datos y con base en eso generar unas alarmas, a ser una compañía NDR, enfocada en Managed Detection and Response, pero esa response automatizada, siendo una respuesta automatizada que reduce la carga dentro de las organizaciones, y creemos que es definitivamente el futuro. De hecho, Gartner dice que para el 2024 el 40% de las organizaciones solo van a confiar en compañías tipo NDR para la administración de sus servicios de seguridad. El CIEM sigue ahí, no va a desaparecer, es una herramienta útil para coleccionar data, para tener reportes de compliance, pero tiene que haber un centro que almacene los datos y que sirva para hacer un análisis mucho más profundo. Cada día con las capacidades que tenemos de Big Data y de Analytics, vamos a poder revisar esos datos, darles otra vuelta más, hacer simulaciones con esa data y encontrar si ahí tenemos posibles escenarios de ataque o intrusiones que ya han ocurrido y que no nos hayamos dado cuenta. Y que parte de nuestra estrategia de enviar pues va con un elemento central que es Sandra. Muchos de ustedes ya han escuchado de nosotros mismos hablar de Sandra. Algunos de ustedes ya lo tienen en operación, que es una herramienta que se dedica a detectar, responder y automatizar las respuestas. Eso ayuda claramente a reducir los tiempos desde la detección a tener una mitigación efectiva, desde el tipo de detección al tipo de respuesta. Sandra se alimenta pues, de fuentes de amenazas de Brainiac. Brainiac le entrega una capa de información sobre indicadores de compromiso conocidos, y pues tenemos una integración con más de 100 fuentes de inteligencia que nos alimentan, digamos, el comportamiento de Sandra. Nos ayuda también con esa contención automatizada y con el alertamiento, que ha sido pues muy interesante el proceso de alertamiento, y hemos creado pues muchos casos de uso. Tenemos decenas de casos de uso, pero nuestro norte estratégico es llegar a miles de casos de uso, que es lo que finalmente tiene que ocurrir para tener una respuesta efectiva, integral, para la protección del ecosistema. Es por eso que cambiamos, digamos, pasamos de ser una compañía tradicional de ciberseguridad a un DigiWare con una plataforma, una infraestructura genérica de ciberseguridad, a una compañía mucho más especializada como Digisoc, una marca que significa el enfoque que queremos, Managed Detection and Response, enfoque en la detección y respuesta, y qué tipo de respuesta automatizada. Eso es lo que somos, en esto es lo que nos queremos apoyar y seguir apoyando a muchos de ustedes que ya son clientes de nosotros, en poder seguir evolucionando con más casos de uso y poder confiar en esas respuestas automatizadas, porque son las que nos van a quitar los dolores de cabeza en el futuro. Obviamente estos pasos los vamos dando gradualmente para que no impacten la operación, pero que son necesarios porque no hay reversa en el volumen de alarmas y alertas que siguen apareciendo y van a seguir apareciendo. ¿Sí? ¿Y por qué Digisoc? Quisimos focalizarnos mucho en enviar, darle una oportunidad de crecimiento, porque Digisoc requiere unos recursos importantes para seguir enfocándose en ejecutar sus estrategias de investigación y desarrollo, seguir fortaleciendo los productos de ciberseguridad como Sandra, Brainiac y ERA, que es nuestra consola de reportes,
y también dar una mayor cobertura. Hoy en día pues, nos hemos enfocado mucho en el mercado latinoamericano y ya estamos nos sentimos muy orgullosos de ser uno de los jugadores principales del mercado, pero queremos ampliar esa cobertura y justamente este mes firmamos el primer contrato con una compañía Fortune 100 que nos permite, digamos, entrar a las ligas mayores en empresas globales que tienen unas problemáticas pues, bien importantes con nuestro mensaje de mercado, con elementos como Sandra y haciendo una gestión pues, efectiva, digamos, en el monitoreo y administración de plataformas de ciberseguridad. Pues DigiSoc, con esta fortaleza que tiene, pues va a poder crecer y ampliar esa cobertura geográfica y profundizar en lo que queremos. ¿Qué es lo otro importante que se ha logrado con DigiSoc? Acabamos de ser reconocidos por un auditor independiente, ha generado una opinión para reconocernos como SOC de madurez 3, SOC nivel 3, siendo la primera empresa en Latinoamérica en lograrlo. ¿Por qué es importante un SOC nivel 3? Y el SOC nivel 3 viene del SOC nivel 2 y viene de lo que se llamaba el SAR 70. Para quienes recuerdan, el SAR 70 eran auditorías que se hacían sobre mejores prácticas y controles que tenían data center. SOC 2 es una evaluación que hace un auditor con base en la madurez de controles de ciberseguridad y esos controles de seguridad, cómo están siendo efectivos y cómo han sido diseñados e implementados de forma efectiva. Pero la visión de un auditor en SOC 2 es una visión temporal, es una visión en un momento de la película. Es una preparación que hace la compañía para que cuando venga el auditor encuentre las cosas bien, ¿cierto? La típica auditoría. En SOC nivel 3 es necesario mostrar que ese proceso de efectividad de los controles de seguridad es continuo. Entonces los monitorean durante un tiempo determinado para garantizar que no es en un instante que se está dando cumplimiento de la efectividad de los controles, sino que es permanente. Y eso claramente impacta en la calificación y obviamente en la integridad del funcionamiento de esos controles. Entonces estamos muy orgullosos de este reconocimiento y lo compartimos con ustedes, que son nuestros clientes y los que no nos animamos a que se unan a esos esfuerzos de protección con nosotros. ¿Por qué es tan importante este SOC 3? Y quisimos hacer como un énfasis acá. Y es que básicamente el proceso pues, es evaluar, definir unas características de controles de evaluación. Nos evaluaron 57 controles entre seguridad, disponibilidad y confidencialidad. Y el objetivo eran dos. Uno, evaluar cómo funcionan esos controles a nivel defensivo frente a un ataque, pero a nivel también de la operación normal de gestión y monitoreo. Entonces los auditores generan un reporte independiente con base en esos controles y en los resultados de unas pruebas de efectividad de los controles como tal y dan una opinión. En nuestro caso fue una opinión sin salvedades. No nos cuestionaron la efectividad de ningún control y dijeron que teníamos pues, un nivel maduro de operación y pues claramente siendo los pioneros en los conceptos de NSCP ahora de enviar en la región y pues con una cantidad de clientes con los cuales hemos aprendido, pues podemos estar orgullosos de estar en esa posición. ¿Qué beneficios tiene para, digamos, el mercado y para nuestros mismos clientes el hecho de que logremos el SOC 3? Pues es demostrar esos niveles de protección que si recibimos por alguna razón data de nuestros clientes y la procesamos, va a estar segura, va a estar protegida y pues, se garantiza su integridad. Vamos a garantizar
o garantizamos el cumplimiento de las regulaciones locales e internacionales existentes en el tema, y le probamos un nivel razonable de tranquilidad en la efectividad de los controles que tenemos. También es otra forma de probar pues, que nuestra naturaleza de negocio, que es la misma ciberseguridad, estamos cumpliendo con los controles que se esperarían, digamos, para una compañía como nosotros. Y aquí sí es interesante invitar a hacer evaluación de los proveedores de ciberseguridad para ver si realmente están cumpliendo los niveles que dicen pueden lograr para la protección de las empresas, porque claramente una empresa que no tenga un nivel de protección adecuado es difícil que pueda ofrecer como servicio un nivel de protección a sus clientes. Lo otro que es un beneficio interesante es que al ser una auditoría independiente que es continua, permite reducir esas auditorías que se hacen sobre proveedores, y en nuestro caso, pues, porque les abrimos básicamente los reportes y pueden ver el resultado. Entonces, con eso queremos compartirlo con ustedes y pues claramente es otra muestra de confianza y tranquilidad en lo que hacemos. Como les decía, son 54 controles, 45 controles de seguridad evaluados, 7 de disponibilidad y 2 de confidencialidad, probados a nivel del diseño y en su implementación, o sea, prueba de escritorio y a nivel de verificación en la operación y la efectividad de la operación. Digamos, también hicieron pruebas de estos controles, 100% efectivos. Entonces, con eso cuentan con un aliado digital que tiene pues un reconocimiento de industria, un liderazgo tecnológico. Tenemos muchos aliados tecnológicos que nos ayudan a ser fuertes y poder, digamos, llevar una oferta de servicio articulada para proteger los intereses de esas organizaciones, pues con una cantidad de datos de procesamiento diarios y alarmas que superan pues las de un telco tradicional, ¿cierto? Y herramientas automatizadas que permiten hacer mucho más eficiente y efectiva la operación. Con una presencia geográfica importante a nivel de 11 países en la región, 7 oficinas en Latinoamérica y esa experiencia de industria que nos permite llegar con casos de uso mucho más específicos dependiendo del tipo de compañía que ustedes tienen o están trabajando. Entonces, con esto, la invitación a que nos den la oportunidad, los que son clientes, por supuesto, darles las gracias, y aquí seguiremos evolucionando para poder estar al día con este reto de ciberseguridad que no termina. Mil gracias, espero que haya sido de interés y bueno, los dejo con las siguientes charlas. Que estén muy bien y que tengan un feliz día. Bueno, muchísimas gracias al ingeniero John por su intervención. Muchas gracias a todos los asistentes que aún siguen conectados. Les quiero recordar que el tiempo de preguntas y respuestas va a ir al final de las 3 intervenciones de nuestros speakers. Ya tenemos algunas preguntas en el chat, pero estas van a ser resueltas al final de las 3 charlas. ¿Listo? Para seguir con nuestro webinar con el Cybersecurity Trends 2022, les quiero presentar a Jesús Antonio Sánchez. Él es nuestro Lead Pre-Sales Engineer para DigiSoc y DigiWare. Jesús, te escuchamos, bienvenido. Gracias, Alejandra. Muy buenos días a todos. Un segundo, les voy a compartir la pantalla. Vale, perfecto. Y bueno, ok. Denme un segundo por acá. Con ustedes. Listo, perfecto. Bueno, muy buenos días a todos. Continuando con estas charlas de Cybersecurity Trends, para hoy lo que les quiero compartir es una de las visiones que tiene Gartner referente a lo que es la visión que deben de tener los ISOs. Ya John mencionaba algo en la sesión anterior, ¿vale? Y algo que menciona Gartner, digamos que dentro de los estudios que ha hecho,
es que, por ejemplo, el 2020 pues, fue el año más disruptivo en los últimos tiempos, debido a que pues, aceleró todo el proceso de digitalización de las compañías, obligando más bien a que todos los procesos a nivel de las compañías, pues digamos que tuvieran que habilitar, por ejemplo, accesos como el trabajo remoto, ¿vale? Y esto llevó a que la eliminación del perímetro, pues digamos que se rompiera, ¿vale? Básicamente ya no tenemos perímetro, los usuarios están en muchos lados, en diferentes ubicaciones. Adicional a eso también, uno de los retos a los cuales se enfrentan los ISOs y todas las personas que definen los gobiernos o las, digamos, las estrategias de seguridad, también fue la migración de los servicios hacia la nube, ¿vale? Migrar los servicios para que tuviéramos mayor capacidad y adicional a eso, pues para que los usuarios pudieran acceder de forma sencilla. Adicional a eso también, uno de los retos a los cuales se enfrentó o nos enfrentamos más bien es el aseguramiento de la interacción de la información entre las personas, ¿vale? Debido a que como ya salieron del perímetro, pues yo tenía que, o tenemos más bien que habilitarle ese intercambio de información de forma segura, de tal forma que garanticemos pues que la información siempre va a estar custodiada. Y adicional a eso también la habilitación de nuevos servicios, porque al final digamos que estos procesos de digitalización en la mayoría de las compañías estaban pensados en el mediano y en el largo plazo. Y pues con el COVID aceleró este proceso y también nos obligó a ser resilientes, a empezar a habilitar nuevos servicios que posiblemente la competencia ya lo estaba haciendo. Y pues al final digamos que tuvimos que pensar más en habilitar los servicios antes de la seguridad. Y eso nos los llevó también a otro reto en el cual es un balance, mantener el balance entre lo que es el programa de seguridad, lo que se establece como seguridad y definición de la estrategia de seguridad de la compañía y habilitar los negocios, ¿vale? Esos nuevos servicios, de tal forma de que si no hay un balance entre los dos, entre lo que es la seguridad y la habilitación de nuevos servicios, pues esto al final genera una distracción para lo que son, digamos que las decisiones que pueden llegar a tomar los ISOs. Y adicional a eso, también digamos que la digitalización obliga o nos obliga a cambiar un poco el contexto. ¿Cierto? Digamos que cambiar el pensamiento y basarlo más en la digitalización, rompiendo todos esos criterios previos que teníamos a nivel de seguridad. Y algo también que se vio es que, por ejemplo, digamos que dentro el año anterior, la inversión, por ejemplo, en programas como Cyber Information Security tuvo un incremento del 61% de inversión de las compañías. Adicional a eso, temas como inteligencia artificial y machine learning también tuvieron un incremento del 41% a nivel de la inversión que las compañías también digamos que le están colocando o están invirtiendo en cada uno de estos aspectos, de tal forma de que puedan pues mejorar y adoptar, digamos que este tema de digitalización, ¿vale? Adicional a eso, otros retos también a los que se enfrentan los ISO es que, por ejemplo, algo que dice Gartner es que en el 2023 los ISOs van a ser evaluados más que todo por la capacidad de crear valor para el negocio, ¿vale? Ya no los van a evaluar por la seguridad o la forma como están asegurarían las infraestructuras de las compañías. Eso al final va a convertirse en un commodity y las empresas van a empezar a evaluar al CISO como un componente que me ayude a habilitar el negocio, que me ayude a crear nuevos servicios, de tal forma de que el posicionamiento que yo tenga en el mercado pues sea mucho más fuerte. Y ahí traigo, digamos que aquí a la charla, digamos, para mostrarles algo que dice Tom Skolach, quien es un analista VP de Gartner, que dice que por ejemplo, el objetivo es proporcionar un ecosistema que equilibre el objetivo de proteger a las empresas con las necesidades de adoptar nuevos enfoques tecnológicos, innovadores y arriesgados para seguir siendo competitivos. Entonces, aquí habla de dos conceptos importantes, que primero es la innovación y otro concepto es ser arriesgado, ¿vale? Para ser más competitivo. Y eso lleva también a otro mensaje que él trae, donde dice que debemos aprovechar las oportunidades que en el pasado considerábamos demasiado riesgosas. Entonces, debemos, como les mencionaba, cambiar ese paradigma, arriesgarnos mucho más porque de ahora en adelante debemos pensar mucho más en el negocio. Obviamente también hay unos riesgos y digamos que
que hay o que se encuentran, digamos que dentro de las organizaciones o dentro de las industrias, donde por ejemplo también podemos ver que hubo un crecimiento de los ataques entre el 2021, entre el 2020 y el 2021 del 31%, y eso al final lo que generó fue, digamos que un crecimiento también a nivel de la pérdida monetaria entre estos años, en el cual pues al final se puede observar que termina siendo una línea exponencial debido a que pues los ataques no van a parar y con este tema de digitalización en el cual las compañías no estaban digamos que preparadas, pues obviamente el riesgo crece mucho más. ¿Vale? Entonces, Gartner, qué nos recomienda? Gartner recomienda 6 principios para poder ser resilientes, ¿vale? Para que digamos que nosotros nos podamos adaptar al cambio. Entonces, uno de ellos es, por ejemplo, alejarse un poco de esas decisiones que nosotros tomábamos basados en el checklist de cumplimiento. Entonces, el gap del 27.000, el gap de PCI, ¿cierto? Alejarnos un poco más de eso y pensar un poco más allá del riesgo, ¿cierto? Pensar en la habilitación del negocio, en esas opciones que antes veíamos o en esos, digamos que proyectos que pensábamos que eran un poco más riesgosos, tratar de revisarlos nuevamente, tratar de adoptarlos de tal forma de que al final estos planes de seguridad se conviertan en un apoyo para obtener resultados comerciales y no solamente enfocarse en lo que es la protección de la infraestructura, moviendo al CISO ya más hacia una posición de facilitador del negocio, más no de un defensor como tal de la organización. Adicional a eso, también algo que recomienda Gartner es que debemos identificar cómo fluye la información. ¿Vale? ¿Cómo es que yo necesito que los usuarios accedan a mis aplicaciones? ¿Cómo es que mis usuarios internos empiezan a intercambiar información en que cada una de las áreas, de tal forma de que yo les facilite ese flujo, ¿vale? De forma segura y que no me vaya, digamos, hacia un enfoque más de control donde lo que hago es que prevengo o digamos que controlo todo. Adicional a eso, también algo que menciona Gartner es que debemos enfocarnos en las personas y aceptar que las tecnologías tienen limitaciones. Obviamente acá también es un poco de pensar en que en algún momento me van a atacar, ¿vale? Las infraestructuras no son 100% seguras, por ende en algún momento va a haber algún componente o alguna vulnerabilidad de día cero que va a existir y que va a permitir, digamos, que el atacante ingrese a mi infraestructura y eso va a pasar en algún momento. Entonces, para eso yo debo capacitar a las personas y también algo que mencionaba John es que nos debemos enfocar más en la detección y la respuesta para poder prevenir en el momento que el atacante pues pueda llegar a ingresar a nuestra infraestructura, debido a que pues, proteger a la perfección la organización, ya nos hemos dado cuenta de que es prácticamente imposible. Adicional a eso, también para mejorar el enfoque, Gartner nos recomienda que cambiemos un poco el status quo, ¿cierto? Y cuestionemos también los roles y las responsabilidades que hay dentro de nuestro equipo de seguridad, de tal forma de que esto nos lleve a una mejora continua, ¿cierto? Salir un poco como de ese nivel de tranquilidad, ¿cierto? Y de pronto cuestionarnos para mejorar y proponer, digamos que, nuevos objetivos para que al final también al evaluar la efectividad del equipo podamos identificar, por ejemplo, esas capacidades o esas actividades que yo pueda llegar a transferir hacia otro grupo en la misma organización o inclusive hacia un tercero, ¿vale? Por ejemplo, esos temas operativos que son repetitivos, yo los puedo transferir hacia un tercero y enfocar mi grupo en temas un poco más tácticos y estratégicos, ¿vale? De tal forma de que pueda identificar esos roles y esos cargos, ¿vale? Que digamos que no tienen la suficiente cantidad de recursos o que de pronto no están operando de forma óptima y de esta forma pues generar un mejoramiento continuo con toda esta estrategia. Adicional a eso, también algo que hay que tener en cuenta es que debemos identificar todas las ventajas y desventajas y adicional a eso también los requisitos que debería tener la compañía al momento de adoptar una postura en algún tema, por ejemplo, frente a una nueva tecnología, a un nuevo requerimiento, por ejemplo, a nivel de una regulación, un requerimiento, por ejemplo, a nivel de, no sé, de la mejora de la gestión de los incidentes y demás. Y por último, hay algo que hay que tener en cuenta, es que el conocimiento del grupo debe ser transversal, ¿vale? En este tema
de la evolución de la seguridad. Los roles de seguridad, digamos que han sido bastante solicitados por diferentes organizaciones. Se ve un movimiento, digamos que bastante importante en lo que es el mercado a nivel de seguridad. Entonces, lo que nosotros debemos hacer es tratar de mantener ese conocimiento de forma transversal en caso tal de que si se va alguna persona, pues que ese impacto de esa rotación no sea tan alto, ¿vale? Y adicional a eso también tengo que definir una especialización de esos roles estratégicos, definir ese plan carrera que le llamamos a veces, de tal forma de que las personas pues se sientan cómodas, se sientan que están evolucionando dentro del área, ¿vale? Y pues al final lo que va a pasar es que se va a disminuir ese porcentaje de rotación. Y por último, algo que también recomienda Gartner es que para mejorar nuestros programas de seguridad debemos, digamos que enfocarnos en 3 criterios. El primero es que el programa de seguridad pues debe ser maduro y adaptarse a lo que son los riesgos, las necesidades y los requisitos de la organización, ¿vale? No solamente pensar en que debo proteger como tal, sino también en qué es lo que necesita la organización para poder habilitar nuevos servicios o nuevos negocios. Debe ser altamente evolutivo y debe ajustarse automáticamente a los cambios. Entonces, el modelo también o el programa de seguridad tiene que ser resiliente a los cambios que, digamos, que me están haciendo o me están generando más bien como tal lo que es el mercado. Y por último, este plan de, digamos que los programas de seguridad deben enfocarse en que los roles de lo que son los jefes de ventas, marketing y otras unidades comerciales, pues se van a convertir en roles claves en los cuales digamos que los CISOs deben empezar a interactuar mucho más, ¿vale? Por lo que les mencionaba anteriormente en que la evaluación de los CISOs en próximos años pues se va a enfocar más en como un habilitador de negocio que como digamos que seguridad como tal. Y adicional a eso, digamos que Gartner también nos recomienda que nuestros programas de seguridad pues tengan estos 7 objetivos que están en la parte de la derecha, ¿vale? Donde tengamos toda la parte de identificación, la planeación, la comunicación, el aseguramiento, la gestión, lo que es la operación y por último, pues la entrega de forma segura de los servicios y que esos sean componentes, digamos que relevantes dentro de nuestro programa de seguridad. Bueno, y después de haber hablado un poco como este tema estratégico y táctico, quiero bajar un poco más la información y mostrarles acá una recomendación que hace Gartner basado en la adopción de algo que ellos llaman arquitectura en malla o Cybersecurity Mesh Architecture, ¿vale? Es un concepto en el cual trata de resolver unos inconvenientes que tenemos, unas problemáticas más bien que se tienen en las infraestructuras, donde, pues primero, como les mencionaba, el perímetro pues está fragmentado, los activos están por muchos lados, los usuarios se movieron de donde normalmente estaban. Adicional a eso, la mayoría de las herramientas y los equipos de trabajo están trabajando por separado, tengo diferentes fabricantes y que cada uno de esos fabricantes pues me entrega diferente información, diferentes tableros de gestión. Adicional a eso, también la integración de los componentes pues se hace difícil debido a que pues como son componentes de diferentes fabricantes, a veces digamos que la integración no es fácil, de pronto no tienen habilitados los componentes para poder hacer esa integración y eso pues al final lleva en que los equipos de seguridad pues se abruman debido a tanta tecnología que tienen, ¿vale? Entonces, el CCM, digamos que qué características tiene o cómo apoya más bien a resolver esos inconvenientes que hablábamos anteriormente. Entonces, el primero, pues es una arquitectura que se enfoca en la integración de cada uno de esos controles, ¿vale? Define un patrón para habilitar los controles de seguridad que están descentralizados, o sea, al final lo que está tratando es que todos los controles hablen uno con el otro. Es una arquitectura que se enfoca un poco más en los activos que se están protegiendo, ¿vale? Adicional a eso, se enfoca también en la integración de los equipos y de los grupos de operación con las tecnologías que yo tengo. Y por último, lo que me va a permitir es reducir de pronto el impacto debido a los incidentes de seguridad individuales. Entonces, debido a que ya tengo esa capa o esa arquitectura donde todos se hablan con todos, donde yo puedo, digamos, que tener esa información de forma centralizada, voy a poder tener una visión mucho más holgada de lo que está pasando dentro de mi infraestructura, ¿vale? Entonces, ¿cómo estamos ahorita? Básicamente lo que tenemos en la mayoría de las compañías es lo mejor de lo mejor, entonces tengo la mejor solución para WAF,
tengo la mejor solución para DLP, la mejor solución para EDR, ¿vale? Y lo que hago normalmente es que coloco todas esas soluciones a hablar con tecnologías de agregación como por ejemplo un SIEM o un SOAR, ¿vale? Inclusive aquí en algunos casos pues habilitamos algunas capacidades de Sandra con respecto a la automatización para hacer respuesta frente a los incidentes que se detectan, ¿vale? Pero al final lo que vemos acá es que ninguno se habla con nadie, ¿vale? Entonces lo que propone esta arquitectura es, digamos que definir ciertas capas en las cuales en cada una de las capas lo que voy a entregar son capacidades que me va a permitir mejorar, digamos que la comunicación o la arquitectura que tengo en este momento. La primera capa es una capa que se llama Security Analytics, ¿vale? En la cual lo que yo hago es que coloco un componente en el centro que me permite recibir la información, ¿vale? De cada una de esas tecnologías y adicional a eso lo que hace es que la recibe y la enriquece, ¿vale? Entonces ahí lo que yo hago es que a partir de ese enriquecimiento lo que yo puedo hacer es, por ejemplo, recibir información del WAF, analizarla, enriquecerla y, por ejemplo, compartir indicadores de compromiso con herramientas como un EDR, ¿vale? Y de esta forma lo que yo voy a hacer es empezar a ser ese Incident Hub o ese bus de comunicación como una de las capacidades que tiene Sandra, de tal forma de que yo empiezo o pongo a hablar todas las tecnologías con todas, ¿vale? Y empiezo a compartir información. La segunda capa es una capa que se llama Identity Layer, ¿vale? En la cual esta capa se enfoca básicamente es en la detección de los dispositivos, ¿cierto? Habilitación de controles adaptativos, ya digamos que basado más en la biometría y adicional a eso también en la ubicación de los usuarios. Entonces la idea es empezar a hacer detección basado en los usuarios y en su comportamiento. La capa número 3 se enfoca es en la definición de lo que son las políticas de automatización, ¿vale? ¿Qué es lo que yo voy a hacer en el momento de definir una respuesta frente a un incidente? Adicional a eso, ¿qué posturas de seguridad son las que yo he definido dentro de mi plan de gobierno de seguridad? De tal forma que en esta capa yo, digamos que permita más bien de que esas políticas se cumplan, ¿cierto? A través a través de cada una de las tecnologías que yo tengo desplegadas en mi organización. Y por último, hay una capa que se llama Dashboard Layer, en la cual la idea es que esta capa sea una capa de visualización, ¿vale? ¿Para qué? Para que yo pueda tener un punto central de visualización de toda la información que estoy recopilando de todos los componentes que tengo dentro de la red, de tal forma de que pueda ser utilizada por los grupos de administración, los grupos de seguridad, los grupos del SOC, ¿vale? Que es una de las capacidades, por ejemplo, que nosotros tenemos a través de ERA, que es nuestro Business Intelligence, y adicional a eso también que en esta capa tenga capacidades de alertamiento centralizado. Entonces, por ejemplo, Sandra a través de la interfaz conversacional que tiene, puede enviar alertamiento automático a través de o después más bien de la identificación de los eventos o de los incidentes de seguridad, ¿vale? Y con esto lo que ya vamos a tener es una mesh completa donde digamos que esta arquitectura pues tendría las 4 capas apoyados de componentes como Sandra o como ERA, que al final lo que nos van a permitir es, digamos que quitar todas esas soluciones que se hablan por separado, centralizarlas y poder gestionarlas de una forma, digamos que más óptima, ¿vale? Otro componente que también les quiero mencionar es algo que menciona Gartner, digamos que enfocado hacia lo que es la mejora del enfoque, valga la redundancia, de seguridad. Entonces, para esto Gartner habla de lo que es el Hypercycle for Emerging Technologies. Básicamente es una curva que ellos definen donde ubican a cada una de esas tecnologías emergentes, ¿vale? Que por alguna razón, ya sea por una necesidad puntual de un negocio o por una necesidad global, pues digamos que adoptan estos conceptos los fabricantes y empiezan a desarrollar algunas tecnologías o al final lo que hacen es definir un concepto y agrupan muchas tecnologías de tal forma que puedan cumplir con esa necesidad. Entonces aquí lo que hace este Hypercycle es que define como 5 puntos, ¿vale? Arrancando desde lo que es el Innovation Tiger, que es el que está, Trigger, qué pena, que es el que está aquí a la izquierda y digamos que evalúa en cuánto tiempo podría llegar cada una de estas tecnologías hacia el punto de productividad plena.
¿vale? Entonces, pues ahí, por ejemplo, tenemos tecnologías o conceptos que ya conocemos como SASE, o conceptos nuevos como DRPS o Decentralized Identity, los cuales digamos que Gartner menciona que van a alcanzar su madurez más o menos entre unos 5 a 10 años, ¿vale? Y hay algunos que, pues como ustedes ven en la curva, se mueven más rápidos que otros, ¿vale? ¿Esto por qué? Porque definitivamente, pues, lo que se ve es que el mercado los está adoptando de una forma más rápida, y digamos que el concepto, pues, es de más fácil adopción, podríamos decirlo. Entonces, algunos de estas soluciones son, como les mencionaba, esta que nos parece interesante, el Decentralized Identity, donde lo que busca esta solución es enlazar las identidades, ¿vale? Cada uno de los sistemas y centralizar lo que es el almacenamiento de las mismas. Entonces, al final lo que se hace es que se implementa una Identity Trust Fabric, que es este que está aquí a la derecha, donde todos los usuarios pues van a conectarse, van a establecer una conexión segura con ese Fabric, y el Fabric pues lo que va a hacer es conectarse o habilitarle más bien el acceso hacia alguna aplicación o a una organización en particular, que es diferente a lo que se hace actualmente en algunos casos, donde lo que hacen los usuarios es que entran a cada una de las aplicaciones, y cada una de las aplicaciones pues o servicios lo que hacen es habilitar lo que es la autenticación y la autorización localmente. Entonces la idea pues es sacar esa autorización, esa autenticación de esas aplicaciones, colocar el Fabric de tal forma de que yo tenga un punto central aislado de las mismas aplicaciones donde lo pueda llegar a controlar. Otro componente que también es interesante es este que se llama Cloud Infrastructure Entitlement Management con Requirements, o CIME. Básicamente lo que hace acá o lo que está enfocado es en complementar las capacidades que tiene una Identity Governance o un PAM, ¿vale? A través de la gestión de las identidades de seguridad basado en multinube. Entonces, de pronto algunas tecnologías de IGA o de PAM no tienen la capacidad de poder hacer esa gestión de las identidades en estos esquemas multinube que ya digamos que muchas compañías las están adoptando, ¿vale? Y lo que hace este concepto de CIM básicamente es hacer eso, permitir hacer un análisis de las identidades a través de cada una de las nubes, entregando capacidades, por ejemplo, como Entitlement Optimization, o por ejemplo esta que es interesante que se llama Cross Cloud Entitlement Correlation, hacer una correlación de los accesos en cada una de las nubes. Y este pues es un concepto que posiblemente puede generar nuevas tecnologías, o posiblemente algunas de las tecnologías actuales de IGA o de PAM pues van a adoptar. Passwordless Authentication, esto pues yo creo que ya lo hemos visto, lo estamos viendo. Básicamente la idea es autenticar al usuario sin necesidad de contraseñas. ¿Para qué? Pues para ayudarnos a evitar esos inconvenientes con la memorización de las contraseñas, los password débiles, el almacenamiento, que al final lo que hace es que el phishing pues sea mucho más fácil de ejecutar, que la ingeniería social pues sea exitosa, o inclusive que los ataques de fuerza bruta pues digamos que sean mucho más fáciles de realizarlo, porque al final lo que hacen los usuarios es que cuando tienen demasiadas contraseñas, pues colocan una contraseña sencilla para todo, se hace un ataque de fuerza bruta o una ingeniería social, se obtienen las credenciales y bueno, ya ustedes digamos que conocen qué es lo que puede llegar a pasar con esto. Otro componente interesante pues es ACE. Yo creo que este ya lo hemos visto cómo se han movido en el último año. Básicamente aquí la idea es que la arquitectura de SASE, que es una arquitectura casi 100% en nube, nos permite tener pues digamos que una flexibilidad y una escalabilidad que no tienen las arquitecturas digamos que locales on-premise. Y de esta forma también nos permite pues entregar estas capacidades adicionales que requieren los negocios, como por ejemplo un Next Generation Firewall, un CASB, temas de DLP, que al final yo puedo llegar a habilitar o deshabilitar dependiendo la necesidad que yo tenga. Y que lo que hemos visto es que es una tendencia que llegó para quedarse, ¿vale? Debido pues a todo este concepto de la digitalización. Otro componente importante es este que se llama Digital Risk Protection Services. Es un concepto en el cual es llevar un poco más allá todo lo que es el monitoreo de la marca, de tal forma de que yo pueda enfocarme en estos 5 aspectos, que es primero, pues identificar toda la huella digital de las compañías en Internet,
identificar lo que es la protección de la marca, adicional a eso también identificar los casos en los cuales hay un secuestro de contraseñas, campañas de fraude o inclusive también la detección de la data exfiltrada, ¿vale? Y pues tener, digamos, en cuenta de que obviamente el monitoreo yo no lo tengo, no lo debería hacer solamente en la web, sino que también debería irme más hacia la dark web, ¿vale? Y por último también tener en cuenta de que los servicios como por ejemplo los takedowns son servicios críticos porque es la forma en la cual yo respondo frente a los incidentes que yo pueda identificar con respecto a mi marca. Y por último, algo que se complementa con este tema de DRPS es este concepto de External Attack Surface Management, donde digamos que son tecnologías que me permiten, por ejemplo, identificar el riesgo de todos los activos que tengo expuestos a Internet, ¿vale? Identificar esas vulnerabilidades que están haciendo que mi riesgo de exposición sea mucho más alto y adicional a eso también tener las capacidades de poder identificar cuál es la postura de seguridad de los terceros, de las empresas con las cuales yo comparto información y habilito servicios para que ellos entren a mi infraestructura, porque pues igual, digamos que nosotros ya hemos conocido bastantes casos en los cuales la empresa grande invierte miles de millones de dólares en seguridad, pero tiene un socio de negocio que no tiene la misma postura, él se convierte en un hueco de seguridad, por ahí entra el atacante y al final pues toda esa plata que invertimos pues prácticamente se va a la basura. Y por último, digamos que ya para terminar con esta parte, algo que también quisimos traerles a ustedes es este concepto del Cybersecurity Radar, donde lo que hace Gartner es definir un radar que está, digamos que determinado por 3 puntos, que son cada uno de estos colores que están aquí a la izquierda, ¿vale? Donde ubica algunas tecnologías que deberían ser adoptadas por las compañías, ¿vale? Debido a las necesidades que se ven a nivel global, ¿vale? Entonces, en el círculo central, pues están las tecnologías que yo debería adoptar en este año, después van las tecnologías que debería adoptar de 1 a 3 años y por último las de 3 a 6 años. Y adicional a eso también lo que nos muestra es que para la adopción de cada una de esas tecnologías pues yo debería tener un nivel de conocimiento que va desde el bajo, pasando por alto y llegando hasta muy alto, ¿vale? Entonces entre esas tecnologías tenemos por ejemplo lo que es el Cloud Security Posture Manager, que es una tecnología que yo debería adoptar debido a la migración de mis servicios hacia la nube, temas de Password Authentication, Digital Risk Protection Services, que lo hablábamos anteriormente, toda la parte de automatización y respuesta y, por ejemplo, también tecnologías como lo que son las tecnologías BAS, que es Breach Attack Simulation, las cuales al final lo que me van a ayudar es a validar si mis controles de seguridad y mi centro de operaciones está preparado en el momento de que, por ejemplo, un ataque como un ATP29, digamos que sea generado por un atacante hacia mi infraestructura y de esta forma también yo pueda identificar cuáles son las acciones de mejora que debería implementar tanto en mi política de seguridad como en mis tecnologías, ¿vale? Bueno, y por último, les quiero hablar algo de un concepto que habla Gartner que se llama, o que está enfocado más bien a tomar la data como un habilitador de negocio, ¿vale? Aquí Gartner lo que habla es que debemos hacer una transformación hacia lo que es el Data Analytic, ellos lo llaman también Go to the Data, en el cual pues se definen 5 niveles, ¿vale? En el cual el primer nivel pues es la captura de la información como tal, el segundo nivel ya es tener una herramienta de visualización, ¿vale? De la información, después pasamos más bien a un tercer nivel donde voy a tener una herramienta de Business Intelligence, donde voy a tener la herramienta, o más bien donde la herramienta me va a entregar información que ya está procesada en la cual yo puedo empezar a tomar algunas decisiones para pasar a un nivel 4 en el cual no solamente los grupos operativos se van a, digamos que, apoyar de esa información, sino también grupos como el CFO o el CEO, por ejemplo, de tal forma de que ellos tomen esa información y a través de esa información pues empiecen a generar o a establecer más bien esas estrategias a nivel de la organización para al final llegar a un nivel 5 en el cual ya la organización como tal se apoya de toda la información o toda la data que yo estoy ingresando, que estoy recolectando, para poder definir toda esa estrategia de transformación.
¿vale? ¿Y cómo se adapta este concepto? Básicamente, este concepto de Data Analytics tiene cuatro partes, ¿vale? El primero, pues, es el data source, donde están las fuentes de información que me entregan la data. Después vamos con el data lake, que son componentes que al final lo que hacen es centralizar la data, ¿vale? Para después entregárselos a un componente que se llama Data Warehouse o Data Science, quien se encarga de procesar y estructurar esa data, de tal forma de que cuando se lee la información, pues primero la data pues sea accesible, segundo, la información que me entregue, digamos que esa capa de visualización pues sea exacta, y adicional a eso que yo la pueda buscar en un punto central, que no tenga que empezar a buscar de un lado para otro la información, para después entregarla al punto de visualización, ¿vale? Que es el Data Visualization, en el cual la idea es que yo tenga la información organizada en 3 niveles: estratégicos, tácticos y operativos. ¿Para qué? Para que cada uno de los grupos que hablábamos anteriormente, pues ingrese a cada uno de esos grupos de información y a través de ellos pues puedan empezar a tomar, digamos, decisiones. Y eso pues es algo que nosotros, por ejemplo, tenemos en este momento en ERA a través de los cubos de información que nosotros les entregamos en los servicios, ¿vale? Bueno, esto era lo que les traíamos para el día de hoy. Espero que haya sido de su agrado. Y pues bueno, le doy paso a Alejandra. Listo, Jesús, muchísimas gracias por tu intervención. Gracias también a todos nuestros espectadores que siguen conectados. Les quiero recordar que al final de la sesión vamos a sortear 2 gift cards de Amazon de $100 cada una para que se queden pues conectados hasta el final. Para continuar con nuestro webinar, les quiero presentar a Luis Gabriel Roncancio. Él es nuestro Chief Technology Officer para Digisoc, con su charla Cyber Attacks and Strategic Trends 2022. Te escuchamos, Luis Gabriel. Bienvenido. Buen día, Alejandra. Buen día a ustedes, nuestros clientes y prospectos clientes. Un placer y un gusto, por supuesto, estar con ustedes hoy reunido. Como Alejandra lo comenta, la charla que vamos a dar el día de hoy va a estar enfocada a nivel de las estadísticas y los ciberataques que hemos encontrado a lo largo del 2022 y, por supuesto, las tendencias que consideramos desde el Centro de Operaciones de Seguridad. Pero antes de empezar, me gustaría poder tocar un panorama de riesgos iniciales. Es decir, este panorama de riesgos inicial lo que quiere dar a entender básicamente es que los ataques cibernéticos o los ciberataques a lo largo de los años han sido una preocupación muy grande dentro de todas las organizaciones y a nivel mundial. Esta preocupación se ha llevado básicamente gracias a que hemos tenido tendencias o hemos tenido ataques que han puesto en tela de juicio los controles de seguridad que las organizaciones hoy por hoy tienen. Estos controles de seguridad cada vez pues, se han venido fortaleciendo, se han venido robusteciendo y han funcionado y han mejorado parte de ese panorama de riesgo. No obstante, que en esto queremos mencionar que cada vez hay más preocupación. Cada vez hay más ruido dentro del mercado y, por supuesto, este panorama es identificable por este tipo de sistemas. Desde el 2019 siempre hemos considerado los ciberataques una gran preocupación y hemos tenido desde esta fecha un crecimiento exponencial en muchos de los ataques. Ransomware, particularmente con respecto al año anterior, si lo miráramos de 2021 a 2020, ha crecido el 105%. Y frente al 2019 teníamos un crecimiento del 232%. Ha sido una amenaza latente que ha venido ocupando bastante dentro de los panoramas internacionales y, por supuesto, las organizaciones no están exentos a ellas. Las organizaciones han venido protegiéndose, las organizaciones han venido teniendo sus mecanismos y controles, no solamente técnicos, sino también procedimentales, para poder cuidarse frente a cualquier posible ataque. Hoy, en el 2022 y parte de lo que es el 2021, ya estamos hablando de fallas a nivel de ciberseguridad. Claramente, los ciberataques han crecido, pero su impacto ha sido más amplio. Es decir, la probabilidad de que un ciberataque a lo largo de estos 3 años se pueda llegar a materializar ha disminuido. No obstante, el impacto que puede llegar a generar un ciberataque dentro de una organización cada vez es más grande y se debe precisamente porque esos controles de seguridad que hemos implementado, la idea y el objetivo natural que hemos tenido es que
protejan nuestra organización frente a ese posible o esos posibles ataques. Y el que sean vulnerados, el que encuentren una brecha para ingresar a nuestra organización o a nuestras organizaciones, claramente pues genera un impacto a nivel organizacional inmenso. Esos ataques no solamente lo dice el Foro Mundial Económico, sino hay tendencias a nivel de los ciberataques que se han presentado a lo largo de los últimos años. Hay unos agentes y unos actores de amenaza que previamente se tienen establecidos, que cada vez se hablan más de ellos y que existen indicadores de ataque e indicadores de compromiso que llevan a pensar precisamente que hacen parte de una campaña especializada para poder robar información, para poder ingresar a las organizaciones, cifrar data sensible y empezar a exigir el rescate por las mismas. Estos indicadores de compromiso, estos indicadores de ataque y estos actores de riesgo, desde el Centro de Operaciones de Seguridad y con su central de inteligencia, nosotros hoy por hoy los tenemos identificados. Cada vez que existe una actualización frente a estos indicadores de compromiso, de actores de amenaza, se registran nuevos indicadores de compromiso que estamos previamente actualizando. Ustedes, nuestros clientes, y como lo mencionaba, prospectos clientes, si activan el servicio de monitoreo y correlación, que es el servicio más básico que ofrece el Centro de Operaciones de Seguridad, claramente ustedes tendrán acceso a toda esta inteligencia de seguridad. Esta inteligencia es compartida con ustedes y a medida que se empieza a correlacionar esa información, empezamos a entregarla. Pero ¿cómo la entregamos? Es una de las preguntas más importantes. Claramente lo mencionaban en las sesiones anteriores y la ciberresiliencia se vuelve uno de los desafíos más grandes para este 2022. Esa ciberresiliencia nosotros la estamos trabajando en dos vías. La primera es que con nuestra inteligencia de amenazas locales, cada uno de nuestros clientes vistos de manera individual genera una inteligencia local. Esa inteligencia, bien sea por indicadores de compromiso, porque ha tenido comportamientos anormales dentro de su organización, genera un alertamiento. Ese alertamiento es analizado y determinamos, acorde a ese proceso de investigación pactado dentro de nuestro proceso, si es una amenaza real, si es una amenaza en curso o si es una amenaza que realmente puede ser considerada como falso positivo. Este análisis es cruzado contra una central de inteligencias global. En pocas palabras, es una TIP, que de cierta manera nos permite empezar a comparar el entorno global, el mundo entero, versus lo que es la organización. Un ejemplo, una de las organizaciones puede llegar a tener una conexión con sitios de Command and Control. Ese sitio de Command and Control quizás es la primera vez que la organización tiene este tipo de conexiones, pero a nivel global se ha identificado que este Command and Control pertenece a un grupo de de delincuentes que se encarga de cifrar la información y pedir rescate, APT-21, APT, el que ustedes consideren, ¿vale? Una vez se identifica esto, nosotros declaramos la amenaza informándoles a ustedes de que hay un compromiso frente a un evento que se ha presentado. Ese evento que se ha presentado es el Command and Control. No obstante, al compararlo con inteligencia de amenazas global, podemos determinar cuál es el agente de agresor de amenaza y de cierta manera entregarles a ustedes, acorde al comportamiento que pueda llegar a tener este agresor, indicadores de compromiso para generar contención. Lo hacemos en tres grandes vías. La primera, básicamente lo hacemos con ese proceso de automatización donde mediante flujos que se conectan directamente a sus controles de seguridad podemos generar una contención automática. La segunda son reportes semanales o reportes extraordinarios que se envían frente a amenazas que están latentes dentro de un entorno global y que hemos detectado indicadores de compromiso. Esos indicadores de compromiso, a medida que avanza el atacante, a medida que avanza la amenaza, vienen siendo actualizadas y son compartidas con ustedes. Y la tercera, dentro de la prestación del servicio a nivel general, esa inteligencia de cierta manera es compartida con ustedes. A lo que quiero llegar básicamente es que dentro de esta charla nosotros hemos hablado de dos grandes conceptos, lo que es un indicador de compromiso y lo que es un indicador de ataque. Para nosotros es fundamental hoy por hoy hablar de un indicador de ataque. ¿Y el por qué es fundamental hablar de un indicador de ataque? Porque acorde al comportamiento que tenga un ciberdelincuente podemos determinar cuáles van a ser los posibles exploits, los posibles artefactos maliciosos que utilice y con esto detectar o determinar cuáles son esos indicadores de compromiso. No es lo mismo decir que hay una banda criminal que está generando un ataque sobre una organización a determinar que existe una banda criminal que genera un ataque utilizando mecanismos de ransomware y que ese ransomware lo utiliza mediante el envío de correo electrónico a los altos directivos.
ese vector de ataque, ese indicador de ataque es el que nosotros como Centro de Operaciones de Seguridad determinamos, analizamos para poder extraer ahora sí ese comportamiento y asociarlo a unos indicadores de ataque. Hoy por hoy, dentro de nuestro portal de Business Intelligence, existen ya unos dashboards a los cuales ustedes pueden tener acceso, donde se identifica cuál ha sido ese comportamiento desde el punto de vista de Mitre, donde claramente se ve hacia dónde va la tendencia de ataque de un ciberatacante y cómo nosotros estamos empezando a protegerlos mediante la creación de casos de uso, mediante la creación de modelos de Machine Learning, entre otros complementos, para poder hacer la contención, en algunos casos, para poder hacer la detección y, por supuesto, ayudarles a ustedes en ese proceso de respuesta y atención frente a un incidente de seguridad. Ese dashboard por sí solo genera información necesaria. No obstante, hay dashboard que son complementarios, cuadros de control que me permiten como CEO, como responsable del área de seguridad, empezar a tomar medidas sobre cuál es el vector de ataque que se está viendo claramente identificado como una muestra a ser más vulnerable. Esto ya ustedes pueden tener acceso para que de cierta manera empecemos a comparar esos criterios y acorde a esos criterios tomar acciones. Ahora bien, dentro de la inteligencia que hoy por hoy tenemos a nivel del Centro de Operaciones de Seguridad, nosotros hemos determinado en los últimos 3 años, por supuesto, que se han presentado a nivel de distribución de tipos de ataque varios incrementos o varias reflexiones frente a este tipo de cosas. El principal, como lo mencionábamos al principio, es que el ransomware sigue en un crecimiento exponencial frente a ese comportamiento, pero hay otros tipos de ataques que empiezan a tomar relevancia. Por ejemplo, el uso de agentes dentro de las estaciones de trabajo malicioso que generan conexiones sospechosas. Claramente existen controles de seguridad, claramente existen algunos mecanismos para protegerlo, pero cada vez es más frecuente el uso de este comportamiento o el uso de estos mecanismos para llegar al eslabón más débil de la cadena, en este caso el usuario. Sin duda alguna, las organizaciones al pasar de los años han venido mejorando y protegiendo sus organizaciones y mejorando la seguridad desde el punto de vista del eslabón más débil. No obstante, los atacantes cada vez han evolucionado estos ataques y mejorado esas técnicas como tal para empezar a generar ese tipo de comportamientos. A lo largo de estos 3 años, esos ataques han variado. En principio era el ataque de ransomware, hoy por hoy ya estamos hablando de que el comportamiento mediante el uso de agentes en las estaciones de trabajo se vuelve cada vez más importante. Los ataques a nivel web están cobrando una relevancia hoy por hoy más grande debido a que, por supuesto, con esos mecanismos de digitalización, todas las organizaciones o por supuesto un gran porcentaje de las organizaciones de todos los sectores han digitalizado, han hecho esa transformación o han dado ese paso grande a la transformación digital y han vuelto sus canales digitales precisamente para el uso de los usuarios. Esto ha hecho que las organizaciones protejan ese canal, pero los atacantes ven un foco por supuesto, por donde pueden ingresar y pueden generar ataques. Esto directamente ha hecho que incrementen esos ataques a nivel web. Y por supuesto, lo que básicamente no cambia y ha tenido un crecimiento quizás pequeño frente al año respectivamente anterior, es decir, el 2020, y que vemos que pueda llegar a tener un repunte en el 2022, se debe a los ataques o a las campañas enviadas vía correo electrónico. Ha sido el mecanismo o el vector de entrada a las organizaciones por excelencia. No obstante, claramente cuando se envían ese tipo de campañas, las organizaciones han establecido controles de seguridad cada vez más eficientes y eficaces para detectar este tipo de comportamientos. ¿Qué es lo que nosotros evidenciamos? Y obviamente es lo que a lo largo de esta sesión hemos mencionado. Lo principal, que el ransomware va a seguir creciendo. Es una naturaleza y es lo que nosotros proyectamos para el 2022. Los ataques por ransomware van a seguir creciendo. No obstante, como se mencionó al principio de la sesión, va a existir una disminución significativa en cuanto a las organizaciones atacadas. No obstante, el impacto de las mismas al ser atacado va a ser mucho más grande. Ergo a ello es por tal razón que mencionamos que ese impacto, ese crecimiento en ransomware va a ser exponencial a lo largo de los años. La explotación de las brechas de seguridad que hoy día se tienen sobre las estaciones de trabajo va en crecimiento. Se identifica cada vez más y para el año 2022 vemos que las estaciones de trabajo van a seguir siendo ese factor crítico.
y no solamente porque estén cuidadas por un perímetro, sino que desde la pandemia ese perímetro se ha roto, perdón. Al romperse ese perímetro, hemos puesto a nuestros colaboradores a trabajar desde cualquier parte del mundo. Esta parte de trabajar desde cualquier parte del mundo ha hecho que esos controles de seguridad perimetral que teníamos sean ineficientes en algunos casos y tengamos que trasladar el perímetro hasta el lugar de vivienda o hasta el lugar donde de cierta manera nuestros colaboradores hoy día se encuentran trabajando. Esa seguridad de cierta manera hemos empezado a distribuirla y empezado a proteger. Es por esta razón que mencionamos que el eslabón más débil dentro de la cadena, por supuesto siempre, y se ha mencionado en anteriores sesiones, es el usuario. Y el usuario, de cierta forma, hemos evidenciado que para el 2022 va a seguir incrementando ese ataque a nivel de los usuarios. Como les mencioné, el ataque a nivel de portales web, a nivel de ataques de denegación de servicio, a nivel de inyección de código malicioso, a nivel de defacement, va a ser cada vez más latente debido a que la digitalización no para y los controles que tenemos a nivel de seguridad se han venido estableciendo. Un gran porcentaje de las organizaciones que hoy día mueven el PIB a nivel nacional son pymes y mipymes, organizaciones que de cierta manera en algunos casos no tienen el músculo financiero para controlar con controles de seguridad eficientes y eficaces que les permita tomar esa determinación. No obstante, se están haciendo trabajos fascinantes en estas organizaciones para poder controlar, para poder contener este tipo de ataques con el uso adecuado de controles de seguridad que de cierta manera permiten la detección y contención preventiva de este tipo de comportamientos de ataques. A nivel de los vectores de ataque, lo que nosotros desde el Centro de Operaciones de Seguridad hemos visto es que existen 6 grandes controles. Uno es a nivel de las campañas de phishing que se ven reflejadas a lo largo de los años. La otra es a nivel de la explotación de las vulnerabilidades. Hay una a nivel de el uso de dispositivos perimetrales, es por donde normalmente y por excelencia en algunos casos han ingresado algunas campañas maliciosas al interno de la organización. El uso de servicios remotos para el mismo fin, para poder ingresar a la organización. Y algo supremamente importante, las zonas seguras que de cierta manera la mayoría de las organizaciones esto genera un vector de ataque para un delincuente para poder ingresar a la misma y de cierta manera poder generar un daño. ¿Qué es lo que nosotros hemos encontrado a lo largo de lo corrido del 2022 y por supuesto parte del 2021? Es que el awareness, la sensibilización de nuestro equipo de trabajo, esa cultura de seguridad o de ciberseguridad debe crecer precisamente porque hoy día se considera no como un intento de ingresar a las organizaciones, pero sí como un mal uso de los controles de IT precisamente para que un ciberdelincuente pueda ingresar al mismo. El ciclo de parcheo que la mayoría de las organizaciones hoy día tiene son ciclos que normalmente duran 3 hasta 2 meses, hemos visto, pero que son ciclos que en muchas ocasiones tienen que trabajar de manera orquestada con diferentes equipos de trabajo. Acá lo que nosotros recomendamos es tener un ciclo mucho más amplio, es decir, no solamente que se cuente con un sistema, un mecanismo de detectar y analizar las vulnerabilidades, sino también que se cuente con sistemas de parcheo virtual, IPS que parchen de manera temporal esa brecha de seguridad y poder plasmar un plan de trabajo a corto plazo para poder remediar esas vulnerabilidades. Esto permitirá sin duda alguna que por más que exista la brecha de seguridad y se pacte un cierre a 2, 3 meses, el hueco que nos deja el no parchar durante ese tiempo lo podemos mitigar con ese ciclo de parcheo o ese patch management que se tiene. El uso de herramientas tipo XDR, los EDR o las soluciones de antivirus de nueva generación cada vez cobran más relevancia entre las organizaciones, pero el tener este tipo de herramientas no lo es todo precisamente para poder detectar esos compromisos de escritorios remotos, esos compromisos sobre redes seguras. Hay que trabajar orquestadamente con otros controles de seguridad para poder empezar a identificar de manera oportuna el acceso no autorizado
de ciertos códigos o de ciertas personas a mis estaciones de trabajo o a mi organización. Y por último, el tema de seguridad remota, lo que mencionábamos hace un minuto, el tema de trabajar desde casa o desde cualquier otro lugar, ha roto ese paradigma precisamente sobre el perímetro de las organizaciones. Algo que desde el SOC nosotros hemos visualizado es que existe un flujo, y ustedes lo conocen y claramente se entiende que existe un comportamiento y un ciclo de vida de un atacante, donde nace desde la parte del reconocimiento, empieza el atacante a identificar qué es lo que tiene, luego de hacer ese reconocimiento, el atacante empieza a preparar el ataque y genera, por supuesto, un tema de distribución e ingreso a la organización, si es que es posible, para empezar a instalar algunos agentes de amenaza y generar el command and control, que es lo que se espera para poder, uno, exfiltrar información, o dos, cargar más componentes maliciosos y hacer una distribución de manera horizontal o vertical dentro de la misma organización y así lograr su objetivo. Ese ciclo de vida que nosotros hemos visto a lo largo y a lo ancho de los clientes que hoy día tenemos, hemos encontrado dos grandes componentes. El primero son los tiempos que tarda una amenaza en generar actividades manuales. Como ustedes saben, las amenazas particularmente, o un agente de agresión de amenazas, tiene varios interlocutores. El primero es aquel que hizo el descubrimiento. Es decir, no solamente, en ocasiones no es la misma persona, sino es un equipo de personas que se encarga de empezar a reconocer e identificar las brechas de seguridad y mecanismos de ingreso a la organización. En ocasiones, esos mecanismos de ingreso a la organización o esa información que han logrado hacer durante esa etapa de descubrimiento es utilizada y vendida dentro del mercado negro precisamente para que otro equipo de trabajo las adquiera y pueda empezar a generar el resto del resto de ataques. Es decir, ya ven una ventana de exposición al riesgo mediante el reconocimiento que ha hecho un equipo de trabajo, ciberdelincuentes, y ven esa posibilidad y van al mercado negro y encuentran hoy día esos exploits para aprovechar esas brechas de seguridad. Entonces, son varios interlocutores los que hoy por hoy han venido hablando para poder generar una amenaza. A lo largo de los años se ha evidenciado que los tiempos en cuanto a poder detectar ese tipo de amenazas han venido disminuyendo. Cada vez es más rápido la detección de ese tipo de anomalidad, ese tipo de construcción de una amenaza. Pero eso se debe básicamente a que hay más personas que se encargan de hacer reconocimiento, hay más personas que se encargan de construir, por ejemplo, el tema de ransomware as a service o generar exploit, y hay más personas dispuestas a comprarlo para generar un ataque a las organizaciones, por cualquier motivo que se dé. Ahora bien, esos tiempos son previstos, como les menciono, a la baja. Cada vez nosotros estamos viendo que las personas están haciendo ese tipo de actividades más rápido para no generar afectaciones y para que no sean descubiertos o no sean baneados. Por otro lado, tenemos los tiempos del full compromiso. Es decir, desde que la persona tiene esas actividades manuales, las une para generar un ataque y posterior a ello empieza a generar el ataque. Cuando se genera ese ataque hasta el punto de full compromiso, donde ya hay estaciones de trabajo, servidores, usuarios comprometidos, también se ha identificado que cada vez esos tiempos han venido disminuyendo cada vez más. Hoy por hoy hablamos de que un gran porcentaje, más del 30%, 40% de las personas que logran ese full compromiso lo están haciendo en menos de 2 horas. ¿Qué queremos decir con ello? Que si una vez una persona o un ciberdelincuente tardó menos de una semana para poder localizar, orquestar un ataque, y después de orquestar ese ataque lanza el ataque, está teniendo un tiempo de máximo 2 horas para lograr un full compromiso. ¿Por qué los tiempos han disminuido? Básicamente porque es más fácil hoy por hoy con las centrales de inteligencia a nivel mundial detectar ese tipo de anomalidades, y entre más rápido puedan realizar el ataque, van a tener mayor efectividad en el acceso a las organizaciones. Anteriormente, 2019, 2020, veíamos que tardaban más o menos un poco más de un mes, entre un mes y un poquito más de un mes, mes y medio aproximadamente, para poder orquestar un ataque. Y para poder generar ese compromiso dentro de una organización, en ocasiones el promedio marcaba que eran 72 horas. Hay ataques que han durado durante mucho tiempo para poder ingresar a la organización. Hoy por hoy ya se está hablando de que esos tiempos están disminuyendo. ¿Cómo nosotros podemos evidenciar esto? Solamente en lo corrido de lo que va del 2022 hemos encontrado que las amenazas que más
perseveran a nivel de las organizaciones son amenazas de tipo medio y que claramente son amenazas activas, no son amenazas que ya han tenido una inactividad o se han descartado como amenazas que no han generado actividad recientemente, sino son amenazas activas que cada vez están sacando nuevos indicadores de compromiso diariamente, semanalmente, y muy pocos a nivel de falsos positivos. Y claramente esto nos lleva a pensar de que ese comportamiento, ese volumen, siendo la línea azul, el comportamiento de las organizaciones, la información que nos entrega las organizaciones, y siendo verde la línea que nos entrega parte de la información de una threat intelligence o nuestra central de inteligencia, pues ha venido creciendo. Cada vez las organizaciones han tomado el riesgo de entregar mayor detalle, mayor información hacia sus centros de operaciones de seguridad, precisamente para que sea comparable, para que sea analizable y poder detectar y contener o apoyar en el proceso de contención a estas organizaciones. ¿Qué es lo que nosotros vemos a lo largo del 2022? Sin duda alguna, las cadenas de suministro van a ser foco de los atacantes. Se ha visto un incremento dentro de los ataques sobre redes OT en los últimos 2-3 años. Cada vez se están focalizando más sobre este tema. Entonces, hoy por hoy, el tener una cadena de suministro donde se manejaban redes OT, no hay una garantía de que no vayan a ser atacados. Estamos viendo ataques dirigidos hacia este tipo de organizaciones o hacia este tipo de segmentos. Las brechas de seguridad, las vulnerabilidades, sigue siendo un mecanismo de preocupación, reiteramos, se debe básicamente a ese ciclo de vida que tienen para poder ser remediadas. Los controles compensatorios son los que ayudan a contener ese tipo de amenazas, no obstante, no todas las organizaciones adoptan controles complementarios, sino generan su ciclo de remediación para poder de cierta manera identificar y notificar que han cerrado brechas de seguridad, pero esto periódicamente se tiene que lanzar y periódicamente se tiene que detectar. El incremento a nivel de ransomware, reiteramos, por tercera vez va a ser una amenaza recurrente para este 2022. Lo hemos visto en lo recorrido del 2022 y seguramente va a seguir siendo así en lo que queda de este año. La guerra cibernética hace parte también de ese mecanismo. Esa guerra fría que nosotros hemos evidenciado entre el conflicto geopolítico de Rusia y Ucrania en este momento está afectando a muchas de las organizaciones. Soluciones tipo Kaspersky, que eran soluciones de antivirus, han tenido que empezar a generar mecanismos para que no sean atacables, para generar mecanismos de ingresar a las organizaciones. Soluciones tipo Kaspersky, como lo mencionaba, de antivirus, entre otras, han tenido este tipo de conflictos. Ese conflicto que de cierta manera, en principio, no debería generarnos ningún daño a nosotros, hoy por hoy hemos visto de cierta manera compromisos o comportamientos asociados a esos indicadores de ataque que se visualizan dentro de esa guerra geopolítica. Entonces, hemos llevado ya ese conflicto político a un espacio, a un ciberespacio, y obviamente eso ha afectado a la mayoría de las organizaciones. Tanto las fake news como las deepfakes hoy por hoy es una preocupación, no solamente desde el punto de vista de ciberseguridad, sino también desde el punto de vista de las organizaciones, del modelo de negocio de las organizaciones. La falsedad en cierta información, el uso de ciertos mecanismos para acoplar información dada por algunos directivos ha generado una preocupación muy alta. Tradicionalmente las organizaciones se han venido cubriendo con sistemas para poder detectar a nivel de servicios de monitoreo de marca este tipo de comportamientos, y claramente ayudan algo, más no es la solución completamente. Hay que empezar a mirar otros mecanismos a nivel de inteligencia, a nivel de amenazas externas que me permitan poder identificar anticipadamente en conjunto con el servicio de monitoreo de marca qué es lo que puede estar sucediendo. Las criptomonedas, al tener una evolución financiera, económica me refiero, estas criptomonedas cada vez se han vuelto más el ojo de los atacantes. Entonces empiezan a generar ataques basados en criptomining precisamente para buscar algún beneficio económico. Y sin duda alguna, los tres últimos factores son muy importantes, y es que la mayoría de las organizaciones ha empezado a volcarse a un mundo cloud, por lo menos a generar entornos híbridos. Esos entornos híbridos ha hecho que muchas vulnerabilidades se despierten, no solamente desde el control de acceso, sino también desde el control de esos contenedores que tenemos en el cloud. El multicloud es una excelente solución, no obstante, si no se cuenta con las herramientas de seguridad para controlar accesos, para controlar algunos mecanismos asociados a seguridad, no estamos siendo efectivos o no seríamos efectivos en su detección. Y ya para finalizar,
los delincuentes hoy por hoy hacen uso con este tema de cloud de herramientas que nosotros también tenemos en nuestros entornos. Si una organización tiene un firewall Fortinet, tiene un firewall Palo Alto, tiene un firewall Checkpoint, Sophos, cualquier solución, que quizás el adquirir una caja para proteger el perímetro en su momento era inviable para algunos de los ciberdelincuentes, con el uso del cloud, donde ya la mayoría de las organizaciones, tiene ese servicio disponible, pueden acceder, comprar por uso una solución de estas, empezar a probar e identificar cómo funciona ese control de seguridad para volver cada vez más robustos los ataques. No solamente a nivel de solución perimetral, también a nivel de solución de protección a nivel de endpoint, a nivel de solución de protección de portales web. Entonces, el uso del cloud ha facilitado muchas cosas, no solamente desde el punto de vista positivo, el uso de las organizaciones, sino también desde el punto de vista negativo, el uso de los cibercriminales para entender el comportamiento de estas herramientas y podernos proteger, ¿vale? Este es el panorama a nivel de ciberseguridad que nosotros vemos para este año 2022. Espero, por favor, sus preguntas, por supuesto, y les haya sido de total claridad. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, Luis, por tu intervención. También muchas gracias a los espectadores que están conectados hasta ahorita, ya que están. Quiero recordarles que en el espacio del chat pueden enviarnos sus preguntas. Hay una que ya está, entonces Luis, la voy a leer para que por favor nos ayudes a contestarla. Mira, la pregunta es una consulta de Juan Diego. ¿Su SOC cumple con lo indicado en el punto 6 del artículo 12 de la... No sé si Luis o tal vez... No te escuché, discúlpame. Mira, la pregunta está en el chat. Sí. Dice, ¿SUS cumple con lo indicado en el punto 6 del artículo 12 de la resolución 504? Perfecto. La resolución 504 del 2021, si no estoy mal, en el artículo 12 habla sobre las medidas mínimas de seguridad de la información adoptadas por las empresas, ¿vale? En el numeral 6 se habla específicamente a nivel de la gestión de incidentes de ciberseguridad. Claramente nosotros, al ser una empresa prestadora de servicios de ciberseguridad, cumplimos con este numeral, con este ítem. ¿En qué sentido? Hay un servicio que se llama monitoreo y correlación, donde claramente nosotros recibimos los logs, recibimos la información y empezamos a generar ese tipo de análisis frente a anomalías que se puedan llegar a presentar. No solamente entregamos información a los clientes mediante nuestros canales de comunicación, en este caso DigiHealth, que es nuestro principal canal de comunicación, sino también a nivel de boletines extraordinarios o boletines de seguridad. Ayudamos con la respuesta frente a un incidente de seguridad si es que se llegase a presentar al interno de la organización. Nosotros determinamos cuando hay un incidente de ciberseguridad y les pasamos a ustedes, por supuesto, nuestro protocolo de respuesta que normalmente se entrega a nuestros clientes para que lo conozcan y podamos hacer uso del mismo. Y obviamente entregamos la información necesaria mediante reportes, pero estos reportes no son estáticos. Estos reportes son dinámicos mediante nuestra plataforma ERA. Entonces, sí cumplimos con este numeral para poder proteger a las organizaciones mediante la gestión de incidentes de seguridad. Listo, Luis, muchas gracias por tu respuesta. La siguiente pregunta es que si les vamos a compartir la presentación, y la respuesta es sí. Vamos a estarles enviando a las personas que se inscribieron y que participaron en nuestro webinar tanto la presentación como la grabación completa del webinar. Tenemos otra pregunta que es, esta es de parte de Giovanni Pishlink. Y la pregunta es la siguiente: ¿cómo observas los ataques de APT-28 y 29 en relación a la guerra de Rusia y Ucrania? ¿Y qué riesgos identificas para las empresas en Latinoamérica? Vale, con el tema de APT-28 Fancy Bear, básicamente nosotros identificamos claramente que esto es una amenaza latente.
Hemos encontrado ya algunos indicadores de compromiso que se han visto reflejados a nivel de Latinoamérica y que claramente ya los tenemos reflejados y mapeados dentro de nuestras centrales de inteligencia. ¿Qué es lo que nosotros recomendamos claramente siempre a nivel de los portales, de sus páginas web, donde normalmente atacan este tipo de amenazas o este tipo de grupos criminales? En poder empezar a protegerlos. Nosotros tenemos sistemas, por supuesto, que nos ayudan no solamente en la protección de las páginas web, sino por supuesto mediante esa información que se recolecta, empezar a generar información a nivel de monitoreo y correlación. El servicio per se de proteger la página web ayuda, por supuesto, a que contengamos ese tipo de ataques. No obstante, la información que me genera el tener todo este tipo de información me ayuda para poder empezar a encontrar indicadores de ataque que posteriormente puedo empezar a generar indicadores de compromiso al interno de las organizaciones. Ahí hay dos factores sumamente importantes. Lo primero, obviamente, es empezar a tener ese uso adecuado al interno de las organizaciones, protegerse con sistemas tipo EDR, por si se llegase a presentar algún comportamiento al interno de las organizaciones, ese servicio o ese sistema podría de cierta manera proteger a los usuarios como tal. El uso adecuado de las credenciales es un factor fundamental. Hablábamos en la sesión con Jesús prácticamente de que las credenciales son un factor fundamental hoy por hoy. Esas credenciales lo que buscan de cierta manera, o el robo de esas credenciales lo que buscan de cierta manera es esa parte inicial de reconocimiento. Entonces, lo que se busca es que se tengan unas campañas internas para poder hacer el reseteo de los passwords, bien sea contando con mecanismos intermedios que se encarguen de poder generar o automatizar ese proceso, por ejemplo, para usuarios administradores, que es lo que normalmente ellos buscan, y de cierta forma que ese proceso de cambio de contraseña sea periódico. Existe un procedimiento para que ese cambio de contraseña sea periódico y para no intervenir con esa cultura del empleado, por supuesto, controlar con ese proceso de automatización en medio, para que puedan de cierta forma generar ese cambio o ese acceso a los controles o a las medidas de seguridad o a cualquier otro sistema sin ningún problema, así la contraseña se haya cambiado. Es lo que nosotros recomendamos desde el Centro de Operaciones de Seguridad. Para el caso, por ejemplo, de APT29, en este caso COSIBIR, que es algo muy parecido, claramente está enfocado hasta donde tenemos conocimiento en ámbitos militares. Hemos encontrado alguna información muy pequeña sobre sectores militares. Por supuesto, el sector farmacéutico con este tema del COVID pues ha sido uno de los sectores más atacados y sin duda alguna el sector más atacado por excelencia, el sector financiero. Entonces, son medidas que nosotros recomendamos, por supuesto, que puedan llegar a tomarse frente a ese tipo de atacantes o frente a ese tipo de agresores como tal. Listo. La siguiente pregunta yo pienso que la puede responder Jesús y es la siguiente. Para contratar su SOC necesitamos un 100 y todo lo pueden dar como servicio. Por otro lado, ¿cómo lo recomiendan ustedes? Dale, gracias Alejandra. Pues digamos que ahí básicamente no necesariamente los clientes necesitan tener un 100, digamos, dentro de las premisas. Nosotros podemos entregar todo como servicio. Ahí normalmente lo que se hace es definir o identificar más bien la arquitectura que tiene el cliente, ¿vale? Y normalmente lo que se hace es, dependiendo de la cantidad de dispositivos, colocar una capa de colección local de tal forma de que esa capa de colección sea la que se encarga de, pues de colectar toda la información y eso llevarlo hacia el centro de operaciones de nosotros. ¿Cuál es la recomendación? Pues digamos que por facilidad, digamos que para que la implementación y la habilitación del servicio sea mucho más rápido, nosotros recomendamos que todo sea como servicio, ¿vale? Pero pues si de pronto, digamos que en algunos casos nos hemos enfrentado a eso donde los clientes requieren que o desean que la tecnología SIEM se encuentre localmente, también lo podemos hacer sin ningún inconveniente. Obviamente lo que está demandando los nuevos ambientes de ciberseguridad son tecnologías que estén en cloud, donde el procesamiento esté 100% en cloud debido a que la detección pues ya se debe hacer a nivel de comportamiento y esto requiere que tenga mayor cantidad de procesamiento. Por ende, digamos que desplegar una solución en SIEM
como hace unos años se hacía en un servidor físico o en un appliance dedicado, posiblemente va a funcionar, pero en el futuro se va a quedar corta a través de, o contra más bien estos ataques que son, digamos que, o que se detectan más bien basados en comportamiento. Listo. La siguiente pregunta es, ¿se cuenta con estadísticas de impacto económico de pérdidas de los ataques por país que se puedan compartir? ¿Y cómo nos está afectando directamente la actual guerra? Perfecto. Sí, actualmente nosotros tenemos estadísticas dentro de nuestro portal ERA. Actualmente está esta información que puede ser consultada por ustedes, donde tenemos minuto a minuto, por llamarlo de alguna manera, cada vez que se genera un ataque sobre uno de los países, cuáles son los países que en este momento pues mayor afectación han tenido. Dentro de las métricas que tenemos, claramente está que Brasil es el primer país de Latinoamérica que ha recibido ataques. Colombia se encuentra en la posición más o menos, si no me falla, 10-8, debido a esos ataques que se han presentado. Esto nos ha permitido, mediante honeypots distribuidos a nivel mundial, de cierta manera identificar el comportamiento de algunos atacantes. ¿Mm? Con respecto a la segunda pregunta, y si se puede compartir, por supuesto, podemos tener una sesión con ustedes y poderles compartir todo este detalle a nivel de esta información como tal. Y con respecto a la segunda pregunta de cómo nos ha afectado esta guerra cibernética en la actualidad, pues a ver, de varias maneras. El Centro de Operaciones de Seguridad tiene unos niveles donde claramente entra en un proceso de acuartelamiento frente a cualquier posible amenaza. Lo que hoy por hoy hemos visto es que nuestros clientes no han tenido ninguna afectación por el momento, no obstante, han tenido algunas conexiones mínimas, pero conexiones con algunos indicadores de compromisos que se han evidenciado frente a este tipo de amenazas que se han lanzado en esa guerra que se ha presentado. Muestra de ello, sabemos y entendemos, por supuesto, que dentro del proceso electoral, pues la mente del mundo y la mente de los cibercriminales estaba focalizada en poder atacar ese conflicto geopolítico entre Rusia y Ucrania. No obstante, con el tema de las elecciones recientemente efectuadas y que posterior a ellos se van a realizar, se habla, por supuesto, de que van a venir nuevos ataques. Sobre los portales de las entidades públicas se han evidenciado muchos ataques, precisamente en la búsqueda de ese tipo de información. Antes de que se presentara este conflicto geopolítico, tuvimos un periodo donde las entidades gubernamentales, las entidades públicas estuvieron o han estado en el ojo del huracán precisamente porque esos cibercriminales buscan tener acceso a cierta información. Ya hemos llegado al punto donde hay ciertos grupos, no solamente, por ejemplo, en Telegram, que por excelencia es los grupos que utilizan, los cibercriminales utilizan este mecanismo para distribuir información, sino también hemos llegado a puntos donde utilizan otros mecanismos de información. Anteriormente se veía que solamente se compartía información mediante la dark web. Hoy por hoy ya vemos mecanismos mucho más fáciles para acceso a las personas. El Centro de Operaciones de Seguridad, con parte de los servicios que hoy día ofrece, hace uso de perfiles señuelos para ingresar en estos grupos de ciberinformación, por llamarlo de alguna manera, y empezar a captar cierto tipo de detalles o cierto tipo de información. Acá se comparte de todo realmente, desde vamos a atacar a una entidad puntual dentro de Colombia, vamos a atacar una entidad puntual en Ucrania, vamos a atacar una entidad puntual dentro de Rusia. Toda esta información se visualiza y se puede llegar a conocer acá. Por supuesto, una de las barreras y parte de las preocupaciones es el tema idiomático que se presenta. Son múltiples personas de muchos lugares que de cierta forma ya hemos logrado empezar a automatizar para encontrar esa diferencia y poder compartir con ustedes esa información que se puede llegar a visualizar. Listo. Y la última pregunta es, ¿cuáles consideran las mejores alternativas para la autenticación sobre canales digitales? Yo te ayudo con esa. Bueno, pues digamos que como lo mencionábamos en la charla, aquí la idea es utilizar métodos de autenticación que no se basen en password, ¿vale? La recomendación en este caso sería implementar una tecnología que te permita a ti poder hacer autenticación, digamos, con un segundo factor. Y adicional a eso, que sea una autenticación basada en riesgo. En el mercado existen tecnologías que te permiten
adicionar a la autenticación, a la validación de las credenciales o inclusive también a la validación biométrica de los usuarios, hacer una validación del riesgo basado en el análisis de comportamiento del usuario, ¿vale? En la identificación de desde dónde normalmente el usuario se está autenticando. Y con esto, adicional a ese doble factor de autenticación, lo que te va a entregar pues es una capacidad adicional para poder minimizar el riesgo de suplantación de los usuarios. Listo. Esas fueron todas las preguntas que teníamos en nuestro chat. De nuevo, le quiero dar muchas gracias a nuestros speakers, a todas las personas que están conectadas hasta este momento y a todos quienes participaron en nuestro webinar. Esperamos que haya sido un espacio, pues, de verdad de aprovechamiento y, pues, de mucho conocimiento. En este momento, les recuerdo que pueden escribirnos a nuestro correo mercadeo@digiware.net por si quieren que les compartamos las presentaciones o alguna otra cosa. Sin embargo, pues a todos se las vamos a hacer llegar junto con la grabación del webinar. Muchas gracias a todos, que tengan una feliz tarde y un buen día. Gracias, buen día a todos. Hasta luego, que estén muy bien.